Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Si estáis viendo este episodio, esto es la segunda parte de una conversación larga y profunda con una persona muy relevante en el sector y con muchísima experiencia, que es Iván Quílez. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Edu. Buenos días. Muchas gracias. Encantado. Pues bienvenido de nuevo al podcast. Para los que puedan ver el vídeo de esta grabación, es el mismo sitio, la misma camisa, los mismos auriculares que en el episodio anterior, porque estamos empalmando dos episodios. En el episodio anterior, Iván, que si a alguien le interesa repasar su trayectoria profesional, lo explica perfectamente. Así, de paso, los que no hayáis visto el episodio anterior, os invitamos que lo escuchéis. Dio una fantástica explicación de la vida y de las mejores prácticas que puede tener un director de concesión. Repasando la trayectoria de Iván, en un momento dado de su vida, además de ese sombrero, se pone otro sombrero, que es el que vamos a hablar hoy. ¿Verdad, Iván? Sí, correcto, así es. Como si no fuese poco uno o dos, pero sí. Pues os lo resumo ya rápidamente. Iván empieza en el 2003, 4 años en Ford, en el 2007 empieza una larga trayectoria en una concesión llamada Autos Girona. En el 2016 esta empresa forma parte de Grupo M, un supergrupo en Cataluña potentísimo, muy grande y muy preparado, con muchísimas marcas, que en el 2020, Iván, y ahora ya te toca explicarlo a ti, te encarga una misión. Y a partir de ahí empieza tu fuerte interacción con el mundo digital. ¿Qué es lo que pasa en el 2020, Iván? Bueno, en 2020 llega el COVID y justo en esas semanas, ¿no?, en que decimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues me piden crear un departamento digital de ventas online, 100% online, vendedores que no estuviesen que estar en concesión. El motivo por el que me lo piden a mí es porque, bueno, yo venía de Madrid, de estar desarrollando negocio en el grupo y realmente allí, pues, tuve muchísimo contacto con el tema de leads y en los últimos meses del 19, pues, de manera local creamos un mini departamento de leads y fue bien, ¿no? Entonces, cuando llegó el COVID me dijeron, oye, pues esto que has hecho es muy local para unas determinadas marcas de tu grupo, pues vamos a hacerlo a nivel grupo para todos, porque realmente necesitamos seguir vendiendo, ¿no? Entonces creamos un departamento en 2020 con hasta 20 vendedores de diferentes marcas. Esos vendedores salían, digamos, de la concesión y se enrolaban, pues, en ese departamento, en una zona todos y bajo una tutela o una responsabilidad, pues, de otra persona, en este caso la mía, ¿no? Eran vendedores que tenían que ser 100% online, nunca estaban en concesión. De hecho, ahí, pues, creamos unos roles, ¿no? Porque surgían dudas, surgían cosas, decir, oye, si un cliente quiere ver el coche, claro, si lo mando a la concesión, ¿me desplazo yo o se lo paso a un compañero? Pero claro, si se lo paso a un compañero de concesión, luego me va a decir que el cliente para quién es, ¿no? Entonces ahí, pues, teníamos las figuras de los enlaces, que le llamamos nosotros, que eran personas con total movilidad que estaban dependiendo del departamento digital y lo que hacían es desplazarse a la concesión para atender la cita de ese vendedor online, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos ahí un departamento bastante completo, bastante chulo. El primer año vendimos 800 coches, el segundo 1.200, con lo cual, bueno, era un negocio que funcionaba. Pero, ¿qué lleva? Vale, pero eso lo provoca la situación y la grave situación social, pero que provocó el COVID. Pero eso es culpa de la transformación que provocó el COVID. No, eso, ya digo, desde un poquito antes ya iba viniendo, entonces ya se iba comentando, enero, febrero lo íbamos hablando internamente de, oye, ¿has Ya, visto? pero en marzo viene el COVID. Exacto, pero cuando estamos hablando de todo eso, en marzo llega, con lo cual se acelera todo de manera brutal. Bloquea el canal vamos a decir, de presencial en tienda, ¿no? Uh-huh. Y te obliga a hacer el sprint de tu vida. Exacto, eso es. O sea, al final, que veníamos haciendo en meses, dijeron, no, pues esto para la semana que viene tenemos que tenerlo montado. Muy bien, te estás entrenando muy bien para correr y tal. Ahora,
vas a tener que hacer aquella tan chunga que dicen, ¿no? Que es creo que es la de 400, 800 metros, que es como sprintar durante no sé qué, ¿no? Y Sí, sí, sí. entonces te estás preparando a correr la milla o los 10 kilómetros y de repente te dicen, espera un momento, Sí, sí, tienes que cambiar de prueba. exacto. Vale, ya. Am, porque, a ver, repasemos, ¿eh? O sea, montáis que muchas personas bajo una misma dirección se ocupen de la gestión de los leads, ¿no? Ujú. Entonces estás empezando a crear como una especie de fábrica, ¿no? Y entonces empiezan a entrar los leads. ¿Y el trabajo de ir a buscar los leads? Bueno, pues eso al final me encargaba yo de toda esa negociación y gestión con los diferentes portales, ¿no? Ya había de manera muy consolidada los leads de fabricante, que eso era algo que de manera natural, pues todas las concesiones. Ahí ya tienes como un canal estamos hablando en aquel momento de VN, ¿no? Ahí tienes como un canal y un flujo bastante fiable, constante, con buena conversión, seguramente, ¿no? De los leads de fábrica, de las webs de fabricante. ¿Qué más? Bueno, entonces a partir de ahí, pues empezamos a explorar todas las fuentes posibles, todas, en aquella época eran todas, o sea, todas las fuentes posibles que hubiese para entrada de leads, ¿no? Entonces, pues al final empezamos a negociar acuerdos a nivel grupo con todos los portales que había en ese momento. Eh, ¿Y qué margen les dabas? ¿Margen en qué sentido? ¿Cuánto tiempo tenían para demostrar que se podía renovar y continuar Bueno, trabajando? muy poco, porque como la carrera pasó de ser de una maratón a un sprint, pues todos nos teníamos que adaptar a eso, ¿no? Con lo cual, en 2 meses teníamos que tener un volumen de leads y una conversión que afianzase o que demostrase si seguíamos o no, porque es verdad que el volumen de leads era tremendo. Luego la conversión, cada vez que el volumen aumenta de leads, normalmente la conversión baja. Sí, pero ¿qué tenías que conseguir antes? ¿Los leads o el coste por lead? Es decir, si tú tienes tanta gente y tanto objetivo de ventas, hay que tomar la colina como sea. Entonces tienes que ir con lo que haga falta a lo que haga falta. Entonces, ¿qué situación viviste tú? ¿La de optimiza y crece o dame los leads que hacen falta y luego optimiza? El primer inicio fue ese, fue aglutinar todos los leads posibles A y luego saco. O sea, ir viendo, trae los leads que hacen falta por tierra, mar o aire y gastando lo que haga falta. Vale. y luego optimizamos y somos un poco más eficientes, ¿no? Sí que es verdad que desde el primer momento teníamos muy claro por las pruebas que habíamos ido haciendo un poco en nuestra cabeza cuál era el volumen de leads por vendedor que debían de gestionar. Vale. Entonces intentamos dimensionar, pero evidentemente si una marca muy potente pues podía generar, no sé, 2.000 leads, pues no era factible porque no podíamos dedicar tanta gente a ese volumen, ¿no? Pero sí que intentábamos, cuantos más leads mejor, luego encontraremos la eficiencia, pero marcando un poco ese máximo de leads por vendedor. Los protocolos de gestión de leads los tuvisteis que revisar, evaluar, redefinir No, los tuvimos que crear. desde cero. Porque al final los leads de marca tienen un propio protocolo y cualquiera en la concesión tiene claro cómo se deben de gestionar, en qué tiempo y forma, y además es verdad que todo lo que viene de marca, ¿no? Acostumbramos a hacerle más caso. Es un deje que tenemos los concesionarios que lo que viene de marca es sagrado y lo que viene de interno, bueno, pues eso será más flexible, ¿no? No, tuvimos que crear unos protocolos y luego, evidentemente, poner herramientas para revisar esos protocolos, pues mediante mysteries y demás, pues para ir viendo un poco y decir, oye, que esta no era la pauta que teníamos que seguir, ¿no? Pero en cuanto a portales verticales, crear un protocolo. Eh, grosso modo, en aquel momento, ¿cuántos leads tenían que entrar a esta unidad Sí, comercial? te diría unos 3.500 leads por mes. Son muchos leads, Iván, son muchos leads. Sí, sí, porque además, aparte de crear el proceso de cómo atenderlos, ¿no? Lo primero que había que tener era una centralización de dónde llegan. Yeah, Porque claro, piensa que son como 15 concesiones distintas, que yeah. cada uno ya estaba gestionando sus leads de manera individual, alguno trabajando con portal vertical, otros no.
pero luego había que aglutinar todos en una herramienta y luego, una vez entraban en la herramienta, ser capaces de sacar datos de eso. Entonces, claro, cuando son 3.500 leads por mes en Pues VN, pues... son un montón, ¿eh? En fuentes que tienen que aportarte leads es un montón de... Es complejo esto, ¿eh? Sí, realmente fue uno de los retos más difíciles y también por la complejidad de la situación, ¿no? Porque al final estábamos en COVID cuando Sí. lo sacamos muy fuerte, había muchas restricciones, evidentemente, de movilidad Para aquí y lo complicado pero esto es lo típico que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, es que tú no sabes si esto es así porque el mercado está así y entonces el mercado despierta y tal, o porque la estás directamente pifiando y te estás equivocando y no te has enterado. Y esto es muy complicado saberlo. es muy complicado y lo que sí que una de las cosas que costaba más de entender es, oye, estamos vendiendo coches, pero eso, ¿no? Estamos vendiendo coches por esta situación, luego se va a regularizar. Y luego también en el tema digital, en aquel momento, lo que sí que vimos es que el mercado en VN, en mi opinión, no estaba lo suficientemente maduro como Ya, para que fuese un proceso 100% online, porque muchas de las ventas acababan siendo ventas a precio. vale. Entonces, ahí lo que hicimos es pues reducir todo ese aglutinamiento y decir, oye, vamos a centrarnos en poder vender a los que realmente quieren comprar online, no a los Ya, que se meten en online para conseguir un buen precio, ¿no? Entonces, toda esa criba es complicada. ya. Y luego toda la parte relativa a la colocación de los ingresos complementarios que generan evidentemente una buena parte del margen bruto, pues con lo que es financiación, garantías y seguros, formaba parte de vuestro protocolo de venta del VN. Sí, sí, sin duda, porque al final, pues la venta del hierro, como decimos nosotros, deja muy poquito. Si no ponemos atípicos, no sacamos un ingreso unitario interesante, ¿no? Lo que pasa que, eso, en ese punto de no maduración que te decía el sector, hacían que muchas ventas fuesen a hierro financiadas. Era más o menos fácil porque ya la propia marca condiciona descuentos y Ya, financiación, pero el resto de atípicos era muy complicado venderlos. ya. Y luego hay un momento en el que, conforme estabas explicando, que estamos ya en el 2022, este rol, vamos a decir, que es como bueno, pues la dirección bueno, al fin y al cabo, de una parte muy importante de un canal de venta, básicamente te encargan lo de la gestión del VO. Y el VO te obliga a hacer las cosas un poco distintas. Entonces, en el VO, por lo que explicabas en el episodio anterior, si te entendí bien, era, vale, ok, tengo que hacer la parte de marketing y generar los leads, pero hay que crear algo desde cero que no existe, que es toda la parte digital del VO ya a nivel de grupo. Y esta parte de aquí, que empieza en el 2022, casi en sí misma es casi un medio sombrero más, porque no tiene nada que ver con el VN. O sí que hay diferencias y similitudes. ¿Qué hay? ¿Más diferencias o más similitudes con el VN? Para mí fueron diferencias, o sea, para mí fue otra cosa totalmente distinta, ¿no? Porque el VN al final, pues bueno, es la generación de leads, es aglutinarlos, es tenerlos claro. Y una de las cosas que ya en el 20 con VN, pero sobre todo en el 22 con el VO consolidamos es la creación de reportes para tener muy claro los datos, ¿no? Porque es tanta información que al final luego si no, no eres capaz de tomar decisiones. Entonces, para mí son todo diferencias, porque el VN, pues bueno, a la que tienes un poco la estructura de con qué portales y con el paso de los años consolidas quiénes funcionan mejores, quiénes no, que no es que el portal sea mejor o peor, es que hay veces que el propio vendedor se siente más cómodo con un portal, trabaja mejor, convierte mejor y parece que el portal es mejor. No es que sea mejor o peor, es que tú, pues al final, como un vendedor que vende más de un modelo, vende más de otro porque se siente o lo conoce mejor, ¿no? Entonces, pero bueno, en VN una vez eso está hecho, pues es más o menos sencillo el seguirlo. En VO es un universo paralelo totalmente Bueno, distinto. ahí fue cuando nos conocimos con Inventario Pro, porque yo me dediqué muchos años a intentar de convencer de que teníamos que poderos dar servicio y trabajar para vosotros, y creo que fue al principio, no, fue por el lado de VN. Entonces, en el VN estuvimos pues trabajando, empezando a proponeros maneras de hacer cosas y a consolidar pues el stock en los portales, multipublicándolo, y luego me explicaste, y es cuando más interactuamos contigo en la parte del VO, cuando Grupo M se puso
en modo bulldozer, pero vamos, una pasada, con unas intervenciones además muy, muy bien planteadas con los portales, y la cosa se va sofisticando, ¿no? Entonces nosotros lo que intentábamos hacer era seguiros el ritmo, decir, oye, quiere Grupo M hacer esto, a ver cómo lo montamos, porque tenemos que trocear, enviar. Y entonces, aquella época para nosotros también, junto con otros grupos de VO que han evolucionado mucho, nos ayuda pues, a mejorar y a innovar y a ver cómo casamos lo que pedís. Y hay un momento en el que estabais haciendo cosas muy innovadoras, de una cierta sofisticación, pero que después funcionaba, que era hacer táctica con los portales. Y eso me acuerdo perfectamente que nos llamaba Grupo M y decía, oye, mira, ahora necesito hacer para este mes esta operación, que no estoy con esto, porque era como movimientos tácticos que aquí te iban llevando los objetivos. Con los portales interactuabas buscando esta parte más táctica de lo que es Sí, la ejecución del desarrollo y del presupuesto, perdón. sí, con los portales, bueno, pues todos me recordarán con mucha pesadez porque al final, bueno, a mí me gusta mucho el dato, ¿no? Yo creo que todas mis decisiones se basan en el dato, entonces mi primer foco era tener el dato, pues creé varios reportes en Power BI pues para intentar tener de todas las fuentes, ¿no? Alrededor del concesionario que teníamos, DMS, CRM y demás portales, intentar aglutinar esa información para poder plantear cosas, ¿no? Entonces nosotros teníamos que poder saber, pues, por parte del portal en qué provincias o en qué zonas qué era más demandado, qué modelos, qué kilómetros, qué antigüedad, pero claro, al final si a ti te dicen que X modelos son los más demandados con este rango de kilómetros y de precio, tienes que tener tu stock muy bien estructurado para que con un botón decir, vale, pues estos 40 coches Ya, son los que tengo que meter ahí, ¿no? que, Entonces, que es cuando nos convocabais casi cada mes a modificar la táctica de distribución del stock. Yo me acuerdo de esto. sí, sí, Ajá. porque además, claro, nosotros tenemos varias provincias, entonces al final cada provincia tiene un responsable de VO y es un poco lo que explicaba en el podcast anterior, ¿no? Decir, oye, es que cada departamento es como una microempresa, ¿no? Y esto es lo mismo, al final VO es un grupo general, pero hay un responsable en Girona, hay un responsable en Castellón y cada uno procura por sus ventas, entonces quiere publicar cuantos más coches mejor y vender cuantos más coches mejor, pero el problema de eso es que a veces caes en la ineficiencia porque publicas un coche 2 veces, 3 veces y al final eso, pues bueno, hay que revertirlo. Iván, ¿vosotros sufríais o sufrís mucha discrepancia, como pasa en otros casos que nos han explicado y incluso en otros episodios del podcast, entre el reporte del portal y el interno tuyo real del Power BI? ¿Y a qué se deben esas desviaciones en caso de que se produzcan? Bueno, es que al final yo creo que también hay un tema de nomenclatura a tener muy claro, es de si hablamos de clientes o hablamos de leads. Entonces, pues bueno, si hablamos de cliente, pues un cliente es uno y puede haber dejado 8 leads diferentes en 8 portales distintos o en el mismo portal y seguirá siendo un cliente, ¿no? Que es una oportunidad. Si queremos saber cuántos leads hemos recibido, pues si un mismo portal recibe un lead de llamada, un lead de chat y un lead de email, pues son 3 leads, aunque sea el mismo cliente. Entonces, es normal que esas discrepancias estén. Lo que evidentemente es más importante, y lo escuchaba en un podcast que lo hablabais de los portales, que fue un podcast muy interesante, al final es, ostras, los portales tienen que dar, ya no digo no generar discrepancia, porque va a estar, sino la máxima claridad posible, ¿no? En el sentido de darte toda la información para que tú tengas un criterio a la hora de evaluar si es un lead o es un cliente. Porque ya te digo que la nomenclatura es muy importante. Pero sí que es verdad que si el portal tiene la capacidad de darte esa información y te explica muy bien, porque al final hay patrones de correo, de teléfono que son los mismos, oye, pues te estoy mandando 3 leads, pero soy consciente que es un solo cliente. ¿Cómo quieres que veamos la información? ¿Como cliente o como lead? Entonces, cuando la nomenclatura ya es la misma, nos entendemos más fácil. Nosotros siempre hemos defendido la definición del lead del interés de una persona por un coche. Sí, una persona por un coche, claro, pero ¿en cuánto tiempo de diferencia? Claro, ahora vienen los matices, en un tiempo de más de no sé cuántos días, etcétera. Pero el lead es una persona tiene interés en la compra, si es de compra o si es de venta de un coche. Y con esta definición empieza todo. Y entonces lo que pasa, que es lo que comentabas tú, es, vale, ok, pero ha enviado un email,
desde este portal y una llamada desde este portal. Vale, pero esta misma persona ha enviado sobre el mismo coche, desde otro portal, otra petición, pues porque lo ha visto y, joder, pues ahora lo pregunto aquí y también lo pregunto aquí. Y todas estas duplicidades, Iván, para mí es lo que acaba siendo más complicado después, me imagino, en la gestión del presupuesto, es decir, ¿a quién le atribuyo la venta? Entonces, ¿hasta qué punto habéis vivido la problemática de que la misma persona ha preguntado por dos portales distintos del mismo coche en el mismo lapso del Muchísimo. tiempo? ¿Y cómo lo explicas y cómo lo gestionas con el portal? Porque el portal dice, no, no, he sido yo. Y dice, bueno, sí, no. O sea, sí, pero también otro. Entonces, ¿todo esto cómo encaja? Bueno, al final eso se da muchísimas veces, de que haya más de un portal, tanto en VN como en VO. Normalmente, pues se intenta atribuir en función del primero que ha llegado en un lapsus de tiempo. De, oye, si en 24 horas te han llegado 3 leads, pues hombre, por orden cronológico, el que en principio antes habrás atendido es el que antes ha llegado. Porque si tenemos que ir rápido y atender en menos de 2 horas un lead o una hora en según quien lo vea, ostras, pues el primero que habrás atendido será ese cliente. Y si tú realmente has atendido en tiempo y forma ese lead, ya has detectado que el cliente ha dejado más leads, con lo cual la atribución podría ser para el primero que ha llegado. Lo que pasa es que ahí, Edu, quien juega un rol fundamental es el CRM, Ya, porque al final pueden haber todas las duplicidades que quieras, pero el CRM tiene que poderte organizar eso muy bien y decirte, pues si es el mismo coche, un chat y un mail, te lo agrupo en un cliente y en un lead, porque realmente es una interacción seguida. Si ya, pasan 24 horas, te lo puedo desgranar como 2 leads, pues porque al final ya ha pasado un tiempo prudencial. ya. Entonces, el CRM ahí juega un papel fundamental. Ah, muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, Iván, entonces, no sé si quieres comentar alguna cosa más de la época esta, si alguna enseñanza aprendida, alguna cosa que quieras transmitir a los que están escuchando, igual que pasó con el final del primer episodio, que diste algunos consejos muy, muy Bueno, interesantes. yo en esta parte, ¿no? Para mí la palabra clave es el dato, ¿no? Yo Ujú. me obsesiona el dato, pero porque es que es la única manera de poder tomar decisiones basadas en algo que puedes ver y comprobar, seguir, ¿no? Y ver cómo evoluciona o no, ¿no? Entonces, yo lo que sí, o el consejo que podría dar es de buscar siempre el dato, porque al final, luego ya veremos qué hacemos con él o ya veremos que luego eso sucede, ¿no? Cuando tienes mucho dato, luego a mí me pasa que no soy capaz muchas veces de plasmar qué quiero ver, porque tengo tantos datos que puedo ver las cosas de tantas maneras distintas que no lo soy capaz a veces de plasmarlo con claridad, pero lo importante es tener el dato, pedir el dato al CRM, pedir el dato al DMS, pedir el dato a los portales para poder ver a partir de ahí pues tendencias y posibilidades de mejora, ¿no? Para mí eso es fundamental. Muy bien. Bueno, y ahora de cara a tus próximos retos profesionales, supongo que ya se sabrá a su debido momento. Me imagino que ahora estás en periodo de pausa y a Sí, ver qué sucede. sí, bueno, después de 22 años en concesión, pues ya hacía unos meses que tenía un run de decir, ostras, a mí me gustaría, pues, lo poco o mucho que conozco del sector, pues intentar utilizarlo, pues, para ayudar, ¿no? Porque al final, pues cuando he estado en grupo pequeño, pues he trabajado todo lo que he podido. En grupo grande ya he sentido que he podido ayudar a compañeros en todo lo que he podido. Pues eso me gustaría, ¿no? Pues trasladarlo al sector, ¿no? Porque al final, como decía antes, un sector que me apasiona, que estoy enamorado de él, pues si puedo yo devolver todo lo que he aprendido al sector, pues creo que sería algo muy justo, ¿no? Para nuestro sector. Entonces, bueno, ya tenía esa idea en la cabeza, llegué a un acuerdo para salir del el grupo M, pues estupendamente y la verdad es que ha sido un placer inesperado el poder llegar a trabajar en un grupo tan importante y con tanta responsabilidad. La verdad es que estoy súper agradecido. Bueno, sí que decidí pues tomar unos meses para estar con la familia, para desconectar, para olvidar las cosas malas y recordar solo las buenas y lo que me quiero llevar. Bueno, pues en septiembre veremos. Muy bien, perfecto. Iván, muchas gracias por haber participado. Bueno, supongo que ya tendremos noticias tuyas. Sí, seguro. Muchas gracias por haber participado en este episodio doble del podcast de Inventario Pro. Ha estado súper interesante todo lo que has explicado y confirma
lo que nosotros ya sabíamos, pero que la gente que te haya escuchado, pues que creo que tienes la cabeza muy bien puesta en cómo, y mucha experiencia convertida en enseñanzas muy prácticas, y esto que acabas de decir del dato es totalmente cierto y es la base de muchas decisiones que se toman en la parte operativa y la parte de marketing en automoción. Y la gente que le sale bien es porque se mira los datos pues de la manera que lo haces tú. Te agradecemos que hayas participado en el podcast de Inventario Pro y mucha suerte en tu nueva etapa. Muchas gracias, Edu. Ha sido un placer. Perfecto. Gracias, Iván. A todos vosotros, a todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.